Bueno, gracias a Dios que estamos todos aquí reunidos. Creo que... ¿Está prendido? Sí. Creo que pues hoy no voy a usar el saco, ¿verdad? Por razones obvias, sí. Y pues el abanico ya saben que me vuela todas las hojas, pero pues preferible, ¿verdad? Pues ni modo, ¿verdad? Pues bueno, llegó el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que Dios les puso el querer como el hacer, ¿verdad? Para hacer su voluntad y obedecer a su palabra. Y les voy a pedir, hermanos, que si me acompañan a el siguiente pasaje que está en Segundo de Reyes, el libro Segundo de los Reyes, capítulo 18. Versículos del 1 al 8, y los vamos a leer de forma alternada, como es un fragmento más amplio. Lo voy a comenzar a leer en el versículo 1 y luego me siguen todos en el versículo 2 y luego yo el 3 y así nos vamos, ¿verdad? Conforme se usa en una porción más grande. Muy bien, vamos a poner atención a la palabra de Dios en este pasaje. Dice así primeramente, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje. Que sea el Señor el que nos guíe, que sea el Señor el que nos hable en esta mañana, porque ese es el propósito, ¿verdad? Obtener dirección de parte de Dios por medio de la palabra. Muy bien, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, en el que estamos aquí reunidos como cuerpo, Señor, tuyo, que es la iglesia. Señor, te rogamos que en este momento, Señor, tú tomes el control de esta exposición de la palabra, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que purifiques, Señor, nuestro corazón para ser receptivos, Señor, a esta palabra por medio del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, y que esta palabra edifique en el nombre de Jesús, Señor, que sea para ir de gloria en gloria, Señor, hacia una estatura mayor de donde estamos ahora, Señor, aumentando nuestro conocimiento de tu palabra y del Señor Jesucristo que se revela en ella, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, pues fíjense, acabamos de leer ese pasaje y habla de este rey de nombre Ezequías. Y es que en el reino de Judá, recordemos un poquito, el reino de Judá de la antigüedad, pues llegó a haber reyes que fueron muy corruptos.
Como por ejemplo el papá de Ezequías, que se llamaba Acaz, que fue un rey que promovió mucha corrupción, que promovió mucha idolatría en la nación y que finalmente pues causó muchos problemas a Judá. Pero luego viene su hijo Ezequías, y su hijo, contrariamente a su padre, decide hacer lo recto delante de Dios. Y esto es un ejemplo que es pues digno de ser tomado en cuenta, digno de ser meditado en nuestros corazones. Y es que ¿qué se necesita hoy para ser fieles al Señor en medio de tal vez una herencia que no es favorable al Evangelio? Una herencia que no es favorable a la palabra de Dios, y una sociedad, lo hemos dicho ya muchas veces, que normaliza lo que no es conveniente, normaliza lo malo. Entonces, hacer lo recto delante de Dios siempre requiere un grado de valentía. Hacer lo recto delante de Dios no es para personas cobardes, es para personas osadas. Es necesario tener osadía. Y la osadía entendida no como algo que se hace por un impulso irracional, sino algo que se hace con propósito en el marco de la voluntad de Dios para ser firmes, para obedecer la ley de Dios. Y esta obediencia sabemos que no se va a dar sin un costo de parte de nuestra vida, pero sabemos que la obediencia va a traer grandes bendiciones, respaldo de Dios y victoria al final del día. Y la vida del rey Ezequías, o al menos este pasaje, nos puede servir para tomar nota de este aspecto, de la osadía en el reino de Dios. Ahí en donde acabamos de leer, Reyes 18, Segunda de Reyes 18, versículo 3, viene este versículo que es clave. Dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es que Ezequías no repite la historia de su padre. Su padre era Acaz. Bueno, ahí dice que es David, pero eso es como una forma de decirlo, que descendía de la casa de David, ¿verdad? Su padre directo era Acaz, que había sido un rey muy corrupto e idólatra. Y entonces Ezequías no repite la historia de su padre. Decide no seguir el camino que su padre le marcó, y entonces escogió hacer lo recto. Es falso que el ambiente determine el destino de una persona de una forma absoluta. Sí influye, pero no es un determinante absoluto de que si una persona creció en un ambiente nocivo, su destino tiene que ser el pecado y la destrucción. No es así. El trasfondo familiar de Ezequías no fue impedimento para que él hiciera lo recto delante de los ojos de Dios. Y es que no estamos condenados para repetir los errores que se han dado en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno cultural o en la sociedad. Una persona, un hijo de Dios que sea osado, significa que debe de tomar decisiones valientes y diferentes para sostenerlas a lo largo del tiempo, y que incluso pueden ser incómodas. Un árbol, hermanos, que crece torcido, normalmente si todavía está a tiempo, se le pone ahí, no sé cómo le hagan ahí los jardineros, pero le ponen un palito, ¿verdad? Y le amarran ahí, ¿verdad? Para que se enderece, ¿verdad? Y ahí luego va creciendo derecho, ¿verdad? El arbolito. Entonces, un árbol que crece torcido, dice el dicho, jamás su tronco endereza. Pues no es cierto, ¿verdad? Podemos ver que usando diferentes maneras puede enderezarse. Y más todavía si, pues a tiempo, se detecta esa torcedura. Y así podemos nosotros
tomar ese ejemplo. No estamos llamados a vivir siempre con una herencia nociva en nuestro entorno familiar, como posiblemente lo vivió Ezequías con ese padre que tuvo. Y es que Ezequías tuvo la osadía de derribar o de romper con aquello que otros toleraban. Vamos a ver el versículo 4, de ahí de Segundo de Reyes 18, ahora el versículo 4, y vean lo que hizo Ezequías en cuando fue rey. Dice así: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Fíjense cómo ahí vemos que la idolatría que había traído Acán, la adoración a estos dioses falsos, acera, los lugares altos, Ezequías lo quitó. Y pudieron haber que muchos quedado atónitos, lo está quitando. Y hasta incluso una imagen de una serpiente, que fíjense, esa serpiente tenía su historia. Fue un tiempo, siglos atrás, donde Dios castigó por rebeldía a su pueblo, una de tantas veces, y le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, y el que mire esa serpiente levantada, ¿sí?, se va a curar del castigo. Y el castigo era que estaban siendo mordidos por serpientes. Esa referencia se encuentra en Números 21, del 4 al 9. No lo vamos ahorita a ver, nomás lo comento para poner en contexto. Y entonces la persona que veía a esa serpiente, ordenada por Dios, se sanaba. Y entonces el pueblo hebreo lo guardó como un recuerdo de, Dios nos salvó. Pero luego resultaba que ya la gente le estaba rindiendo culto a esa serpiente, como si esa serpiente fuera Dios mismo, o como si esa serpiente tuviera identidad propia, ¿sí? Y ahí había quedado ahí la figura. Y entonces ya se había convertido en una fuente de idolatría, y pues había que quitarlo. La gente decía, no, es que es bueno porque fue un milagro. Sí, pero ya no tiene el propósito para el cual fue creado. Ahora ya es idolátrico. Ya la gente ya ni se acuerda de lo que Dios hizo con eso, y ya lo está adorando por ser la imagen en sí. Y eso es un error. Y también eso, Ezequías tuvo la osadía de quitarlo y decir, ya no más. Y tal vez muchos pudieron haberle dicho, pero es que es la serpiente que hizo Moisés en el milagro. Ya, se acabó. Ya no va a haber esa idolatría que es ofensivo para el Señor. Y a esa serpiente muchos le decían, es que es parte de la tradición y es bueno. No todo lo que es tradición resulta ser bueno. No todo lo que es tradición es conveniente. A veces hay cosas de la tradición o de lo que llamamos tradición que se hacen o se convierten en tropiezo espiritual y hay que quitarlo. Y pues bueno, la gente ya no veía a Dios en esa serpiente, ¿verdad? Sino tenía identidad propia. Hazme el milagro, como ahora muchas veces en muchas imágenes, en muchos ahí santuarios que conocemos. Que tal cosa me haga el milagro. Es bien milagrosa, ¿verdad? Hazle una ofrenda y te va a conceder lo que le pidas. Cosas que hoy en día podemos ver. Y es que hacerlo recto no es acomodar el pecado, sino confrontarlo y quitarlo. Ser osado en las cosas de Dios implicará no pocas veces eliminar aquello que ha sido aceptado por muchísimos años, al grado de que llega a ser visto como normal o natural. Y es que a veces tenemos dudas, hermanos, y surgen las dudas en el pueblo cristiano por ciertas opiniones de qué es lo que debemos de quitar o qué es lo que podemos conservar, haciendo demás.
y hay muchas dudas y luego a veces se prestan a exageraciones o se prestan a errores, ¿verdad? Y va formando cada quien su propia opinión. Y es que en la semana pasada con unos hermanos hablábamos de que existen algunos hermanos que piensan, por ejemplo, tienen la opinión de que ir al cine por el simple hecho de estar en el cine es pecado, ¿verdad? Y bueno, eso es un error. Y para ayudar a discernir lo que el cristiano, digamos, puede manejar o lo que es conveniente abstenerse, pues preparé una pequeña filmina en el cual no es exhaustiva, ¿sí? No es absoluta, pero trata de orientar en este aspecto qué es lo que el cristiano tiene que abandonar o qué es lo conveniente que el cristiano pues no haga. Vamos a empezar con la parte de mero abajo, es como una especie de semaforito. ¿Sí? En la parte de abajo dice cosas neutrales. No lo puse en color verde porque el color verde normalmente es como que dale, así, así, ¿verdad? Así lo asociamos, ¿verdad? El verde. Entonces lo puse así con azuelito, algo más neutral, porque son cosas neutrales, ¿sí? Estas cosas no son pecado, sino que depende del uso que le demos. Si hablamos del cine, pues no es pecado ir al cine, a menos de que depende qué película vayas a ir a ver, ¿sí? Pero el cine tal cual, pues no hay ningún pecado estar parado, ¿verdad? Ahí. Depende qué película vas a ver o depende qué cosa vas a ir a hacer, ¿verdad? En el cine. Y así con muchas otras cosas, el celular, la laptop, el internet, ¿verdad? Una tablet, las redes sociales. Son cosas que depende el uso que le demos si son buenas o son malas. De entrada no tiene ninguna connotación ni buena ni mala. ¿Sí? El maquillaje, ¿verdad? Por ejemplo, la vestimenta, el dinero, ¿verdad? ¿Sí? Son cosas que depende del uso que le demos, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos el albedrío de guiar adecuadamente el uso de estas cosas a las cuales tenemos acceso, ¿sí? Hoy en día. Estas cosas son neutras, ¿sí? Luego viene un nivel más alto, ¿verdad? Que son las cosas que no edifican la fe, que son cosas que si bien no en todos los casos es pecado, pero para un cristiano es mejor abstenerse de ellas. ¿Sí? Y ahí tenemos toda una serie de cosas, ¿verdad? De las que la gente se pregunta a veces si es bueno o no bueno hacer, o si es poquito, o si, etcétera, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, las bebidas, fumar, los ciertos vicios, ¿verdad? Marihuana y demás, tatuajes, bares, antros, bailes, casinos, ¿sí? El versículo que es criterio en esto es el que está ahí, 1 Corintios 10:13, dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Y es que pensemos, hermanos, este tipo de cosas que están acá arriba mencionadas en el cuadro amarillo, ¿con qué están más relacionadas? ¿Con la santidad de Dios o con el mundo? Piénsenlo sinceramente. ¿Y cuál va a ser la respuesta? No con la santidad. La bebida no está... Los antros, ¿verdad? Los casinos están más asociados a cosas negativas que a la santidad o a la consagración de Dios. ¿Sí? También piensen, ¿Jesús haría algo? ¿Se imaginan a Jesús yendo a un antro, ¿verdad? A un casino, ¿verdad? O cosas por el estilo? ¿Sinceramente se imaginan a Jesús en estas prácticas? Creo que la respuesta, sinceramente, es negativa, ¿verdad? ¿Sí? Y más que estas cosas son las típicas cosas que el hombre cristiano quiere pactar con ellas. Es que poquito, ¿verdad? Tantito.
¿verdad? Y no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y todo este tipo de palabras, ¿verdad? Y entonces queremos un poco pactar con estas cosas para seguirlas haciendo, ¿verdad? De alguna forma, ¿sí? Y alguien puede decir, no, es que la santidad depende del corazón, ¿sí? Lo que tengas en el corazón es interno, ¿verdad? Lo externo pues, no importa para Dios, no sí importa. Tanto lo interno como lo externo. Esa es la santidad bíblica. ¿Sí? Una santidad que sea solamente externa y no interna, no es santidad. Una santidad que solamente sea interna, pero no externa, no es santidad. La santidad de Dios es lo interno, el corazón, y que se refleje al exterior. Esa es la santidad bíblica. ¿Sí? Y entonces las cosas de arriba, ¿verdad? Sí, pues normalmente cuando alguien las practica, imperceptiblemente, tarde o temprano, va a tender a deslizarse a lo que está arriba. ¿Sí? No a la consagración al Señor. Esto los va a ir deslizando hacia arriba. Y lo de arriba es las cosas que, ¿sí? En todo sentido un cristiano debe de abstenerse. Ese no hay ninguna interpretación de nada. Es abandonarlo o si no es completamente estar fuera de la ley de Dios. Imágenes de culto, ¿sí? Todavía tener así virgencitas, ¿verdad? Si usted ya es cristiano y todavía tiene virgencitas, hay que quitarlas. O, ¿cómo se llama? Imágenes de culto, ¿verdad? Crucifijos, etcétera. Hay que quitarlos ya. Hechicerías, brujería, espiritismo, filosofías seculares, anticristianas del mundo, el aborto, homosexualidad, fornicación, adulterio, filosofías orientales, inmoralidades. Estas cosas hay que abstenerse de ellas, ¿verdad? ¡Ay, qué difícil! Mucha prohibidera. Pues bueno, es precisamente lo que estamos hablando con Ezequías. Ezequías fue contrario a toda la herencia que recibió. Y nosotros, en nuestro entorno familiar, indudablemente hemos recibido en algún grado, mayor o menor, muchas de estas cosas. Y a veces nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y las toleramos y las vemos bien, ¿verdad? Pero por eso es importante como el mensaje de hoy. Tenemos que tener la osadía. ¡Ay, qué osadía! ¿Verdad? Así como dicen así las... ¿Cómo se atrevió? Bueno, tenemos que tener la osadía de hacer lo recto delante de Dios como lo hizo el rey Ezequías. Preguntémonos qué haría Jesús cuando tengamos la duda. Y si realmente nos imaginamos a Jesús haciendo aquello que pretendemos hacer o que estamos defendiendo para seguir haciendo. ¿O con qué está más asociado? Un bar, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿con qué está más asociado, hermano? Está más asociado con borrachos, excesos, inmoralidades, vicios. No me digan que está asociado con el devocional diario de la Biblia, ¿verdad? No me digan que está asociado, ¿verdad?, con la consagración al Señor. Claro que no, ¿verdad? Además, la abstenencia de estas cosas, las que están abajo, ahorita estoy hablando, son parte del testimonio cristiano, lo que proyectamos como hijos de Dios hacia afuera, ¿sí? Y estas cosas a veces, como les decía, a veces no necesariamente son pecado, pero si otra persona que está débil en la fe nos ve con esa liberalidad actuando, pues yo también puedo. ¿Sí? Lo que ha pasado en muchas iglesias. Entonces, este esquemita pues ha sido preparado con la intención de orientar un poco de a veces, porque queda la duda, ¿qué puede hacer el cristiano, verdad? Y qué no. Y si ya sabemos o tenemos una idea de que no, pues tenemos que empezar esto
a dejarlo atrás, a darle la espalda como lo hizo Ezequías, a quitar las imágenes de acera, a quitar la serpiente Neustán, que aunque era un recuerdo muy bonito, ¿verdad? Ya no, ya eso es parte de mi vida pasada, ya no más. Ya lo que se hizo, pues ya se hizo, pero de aquí en adelante, ya no más. Vamos a leer 2 de Reyes 18, versículos 5 y 6. Dice así, hermanos: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Esa es la idea. Que estas palabras dejen de ser palabras bonitas en la Biblia. Ah, qué bonito es el versículo. Bien padre, a veces decimos, puso su esperanza y no hubo antes de él otro como él. Qué bonito. Bueno, pero ¿cómo se refleja o cómo contrastas tu vida con el pasaje? Puedes decir tú, ¿verdad?, que Dios te ve de tal manera, de forma agradable, porque has seguido sus mandamientos, has dado testimonio de su palabra y por lo tanto Dios se agrada de tu vida. Eso ya es una gran bendición. Que deje de ser lo que leemos, el versículo bonito en la Biblia. Y ahí es donde entonces vamos a empezar a sentir el costo que tiene ser cristiano, ser un hijo de Dios. Y entonces Ezequías no buscó alianzas políticas como su padre. No buscó tener relación con los paganos, con políticos, con militares, ¿verdad?, de su época, sino que toda su confianza la puso en el Señor. Ezequías no intentó transar. Sí, bueno, poquito, pero no tanto, ¿verdad? Y yo lo controlo, ¿verdad? Y yo pienso que esto no es tan dañino, ¿verdad? Y ahí empezamos a hacer ese intercambio, ese trueque, ¿verdad?, entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Ezequías no hizo eso. Y hay un gran testimonio de Ezequías, dice la palabra: después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Cómo es nuestro testimonio? Puede decir el Señor: después de ti, Juan, Pedro, quien sea, ponga su nombre, después de ti, no ha habido ni habrá nadie tan fiel como has sido tú. Que el Señor nos diga esa palabra, que sintamos de parte de Dios esa palabra, debe ser una gran bendición. No ha habido nadie como tú, ni lo habrá, que se ha distinguido por su buen testimonio, por su fidelidad. La fe de Ezequías no fue teórica, sino práctica. Obedeció la enseñanza de la palabra y se apegó al Señor. Por eso, hermanos, hoy se necesita una fe osada. Se necesita una fe donde los otros lleguen a decir: este es un exagerado. Si hay alguien que nos llegue a criticar, lo más probable es que vamos por buen camino. Ni se preocupe. Si no tenemos algo de osadía, si no tenemos algo de atrevimiento, entonces el mundo nos va a absorber. Ser osado en el Señor significa confiar radicalmente en Dios, aunque el mundo diga que no es lógico. Esa es nuestra revolución, hermanos. Esa es nuestro, digamos, grito de guerra en sentido figurado, como cristiano, como miembro del reino de Dios. Esa es nuestra batalla delante del mundo. Somos osados para hacer la voluntad de Dios y confiar radicalmente en Él. Y por lo tanto me despojo de aquello que representa el mundo y sus vicios y sus pecados.
Si a usted le gusta sentirse muy revolucionario, ¿verdad? Porque estudió ciencias políticas, ¿verdad? Así como un servidor, ¿verdad? Pues esta es la mejor manera de sentirse revolucionario. No allá el Che Guevara y todas esas figuras. No. Esos son personajes ateos, ¿verdad? Son ideologías seculares anticristianas. No, si quiere sentirse revolucionario, obedezca radicalmente al Señor. Y ahí va a ser completamente revolucionario ante los ojos de este mundo. Esta es nuestra manera de construir el reino de Dios entre nosotros, con una santidad interna, que Dios purifique nuestro corazón y que luego se refleje en lo externo. Como Pedro, caminando sobre el agua, recordemos aquel pasaje de Pedro, mientras confió en Jesús, permaneció firme. Vamos a recordar ese pasaje que está muy bonito. Vamos a Mateo 14. Mateo 14, versículos del 25 al 31. Recordemos el contexto, ¿verdad? De que estaban en una barca, ¿verdad? En medio del mar ahí. Y Jesús no estaba con ellos. Y luego el versículo 25 dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, a los discípulos, andando sobre el mar. Es decir, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro confió en Jesús, permaneció firme caminando sobre el agua. Algo pasó entre el versículo 29 y el versículo 30 que cambió el foco donde Pedro se concentraba. Del versículo 29 al 30, Pedro veía a Jesús y de pronto ya no vio a Jesús, sino que vio el viento y vio las aguas y demás y el miedo, y se hundió. Mientras confió en Jesús, Pedro pudo seguir caminando sobre el agua. Ese es el punto, hermanos. No podemos desviarnos, como dice la Escritura, ni a diestra ni a siniestra. Tenemos un objetivo. En ese objetivo tenemos puesta la mirada en el autor de nuestra redención, Cristo Jesús. Y si permanecemos con la mirada en Cristo Jesús, no nos va a importar lo demás y lo que tengamos que dejar o por dónde tengamos que caminar. Confiados en Él, podemos caminar incluso por encima de las aguas, pero no se distraiga, no ponga su atención en otras cosas, porque esa es la antesala de la caída. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Y hasta vienen signos de admiración ahí, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese fue tu error. Te pusiste a pensar en cosas que no debiste haber pensado, porque ibas por el camino correcto. Ibas ejercitando la fe, ibas ejercitando la santidad, e ibas caminando hacia mí, pero cambiaste el enfoque de tu vista y te fuiste al fondo.
La osadía de seguir a Dios trae respaldo y victoria. Vamos otra vez, regresemos a Segundo de Reyes. Ay, se me perdió. Segundo de Reyes 18, versículos 7 y 8. Siete y 8. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cuál fue el resultado de la conducta de Ezequías? Vamos a leerlo todos a una sola voz que se nos quede. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Jehová estaba con él, y donde quiera que iba prosperaba. Dice, se rebeló contra el rey de Asiria. El rey de Asiria, ¿qué representa? El mundo, sus costumbres, sus tradiciones, el paganismo, el espiritismo, ¿verdad? Y todo lo que ahorita acabamos de mencionar acá en la filmina, eso representa el rey de Asiria. Si quieres ser rebelde, rebélese contra eso. No se rebele contra el Señor, no se rebele contra su palabra. Y vean el resultado. El Señor le concedió a Ezequías la victoria sobre sus enemigos, los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios durante siglos, y los pudo mantener a raya. Los asirios, ni se diga, era el imperio más poderoso de esa época, y lo pudo mantener a raya, porque el Señor estaba con él. Y la osadía de Ezequías, pues no quedó en intentos, sino que quedó en resultados. Y el Señor lo respaldó. Quien se atreve a hacer lo recto experimenta la presencia y la bendición de Dios. Pero es una cuestión de atrevimiento también. Es una cuestión, como dice la palabra, de osadía. Ser osado en la obediencia a Dios abre puertas de victoria. Abre puertas de victoria espiritual que en el conformismo con el mundo no vamos nosotros a atestiguar. En el conformismo al mundo, lo único que encontraremos va a ser afán, ansiedad, problemas, y uno tras otro, hasta decir por qué, y hasta decir ya basta, y hasta decir ya no me llueve sobre mojado, sino ya no siento lo mojado sino lo tupido, como dice el dicho. Acompáñenme a un último pasaje que está en Mateo 11, de versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Miren, está muy interesante ese pasaje, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que entender muy bien aquí a qué se refiere con la palabra violento. Esta palabra violento no está hablando literalmente en el sentido de que nosotros asociamos la palabra cuando la escuchamos. Está hablando precisamente de alguien lo suficientemente osado para hacer la voluntad de Dios y que su máximo deseo
sea entrar en el reino de Dios y construir en el reino de Dios y luchar para el reino de Dios y ser osado para el reino de Dios y hablar para el reino de Dios. Esos son los violentos que arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice el Señor. Por eso el reino de los cielos sufre violencia, porque la gente que sí es osada, la gente que sí tiene osadía para obedecer al Señor, esa es la gente violenta, entre comillas, que arrebatan la bendición del reino de Dios. Y entonces, en ese sentido, Dios quiere que seamos, entre comillas, violentos. No violentos en el sentido de orgullosos, soberbios, ¿verdad? Rebeldes a los padres, ¿verdad? Pecaminosos. No. Violentos en el sentido espiritual, según el contexto de todo el mensaje. Osados. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué áreas, hermano, piensa? ¿Qué áreas de tu vida necesitan la valentía de Ezequías? ¿Qué áreas de tu vida todavía están con un pie en un lado y un pie en otro? Porque no te decides. ¿Qué ídolos modernos o personales tienes que derribar? Que tú estás apegado a ellos y es que qué bonito y es que es el recuerdo y es que hay, ¿verdad? Tal vez necesites pensar y tomar decisiones que pueden ser duras, pero al final habrá bendición. ¿En qué situación de tu vida ahora necesitas confiar radicalmente en Dios? Pero confiar radicalmente es, sí, confío en el Señor y no nomás decir, sino hacer en función de lo que dices profesar. Si confío en Dios, entonces hago lo que es congruente con mi confianza en Dios. Porque hoy, hermanos, lamentablemente las palabras no valen. Hoy en día una persona te dice, sí, mañana te veo en tu casa. Y es un decir. Mañana paso a verte. Pues era como un saludo, ¿verdad? Pues tú que te la creíste, ¿verdad? La palabra no vale. Y así mucha gente, muchísima, dice, yo confío en Dios. Pero ¿qué haces para manifestar, para poner un límite y poder ser congruente con lo que dices, profesar de que confías en Dios? El mundo aplaude a los valientes en el mundo, que se mueven según sus principios, pero Dios respalda a los que tienen la osadía de obedecerle, porque hoy en día obedecer a Dios ya es una osadía y todos se ofenden. La osadía de hacer lo recto cambia vidas, la osadía de hacer lo recto cambia familias, y la osadía de hacer lo recto incluso puede cambiar naciones. Pero es necesario ser firmes. Y así es, esta figura del rey Ezequías, pues es algo en lo que podemos meditar. Y no nada más él, tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Pero vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir si podemos ponernos de pie. Todos los que puedan ponerse de pie físicamente, los que tengan la capacidad, pónganse de pie. Bueno, muy bien. Vamos a orar y vamos a meditar en lo que el Señor nos mostró en este pasaje. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que los ilumine para poder ver, porque a veces no queremos ver. A veces no queremos ver lo que se necesita corregir. A veces no queremos ver lo que se necesita evitar. O a veces no queremos ver lo que deberemos hacer. Que el Señor nos dé sabiduría para discernir
para darnos cuenta y poder actuar en consecuencia. Señor, te damos gracias en esta tarde, mañana, Señor, en la cual hemos escuchado tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sido lo suficientemente diligentes en obedecer tu palabra y hemos preferido muchísimas otras cosas más, muchas veces, antes de seguir tu palabra, Señor. Ahora, Señor, podemos pedir, Señor, que en medio de este mundo que es caótico, en medio de este mundo que es confuso, nos orientes por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y hermano, pida en oración: Espíritu Santo, muéstrame qué debo derribar. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que debo quitar o dejar de hacer o comenzar a hacer. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos purifique nuestro corazón. Dígale al Señor: crea en mí, Señor, un corazón limpio, como dice el salmista, y un espíritu recto dentro de mí. Y que así se manifieste la santidad y sabré yo por qué caminos ir y por qué caminos no. Padre Santo, Señor, perdónanos si fue en nuestras fuerzas, en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría que quisimos andar en ciertos caminos, pero seguirte, Señor, no es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos redarguye y nos guía. Cosas que los profetas de antaño anhelaban tener, cosas que los profetas de antaño anhelaban ver, nosotros lo tenemos, nosotros lo hemos visto muchas veces. Tenemos que ser agradecidos y actuar en consecuencia. Y hermanos, no tenemos que estar condenados a seguir un patrón. Es que mi papá fue así, mi mamá fue así, y es que yo me eduqué así, y es que yo estaba acostumbrado a esto. Hermano, no está llamado a seguir ese patrón. Sea osado en el Señor y atrévase a hacer cosas diferentes para el Señor, a ir más allá del pequeño círculo de confort que ha creado durante tanto tiempo. Y que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos muestre el camino para, en medio de ese círculo de confort del cual a veces no queremos salir, veamos una grieta y podamos ver más allá de lo que el Señor nos quiere mostrar. Ten misericordia, Señor, de esta iglesia. Ten misericordia, Señor, de todos los hermanos que están aquí, Señor. Bendice todas las familias, bendice los hijos, los nietos, los bisnietos, los hermanos, Señor. Cada familia representada, bendícela, Señor. Que reine tu Santo Espíritu en los hogares, Padre Santo, porque es un mundo peligroso, Señor. Es un mundo difícil. Es un mundo que quiere imponer sus ideas. Es un mundo que quiere imponer sus costumbres y sus tradiciones. Y lamentablemente en muchos casos la iglesia ha sido débil. La iglesia ha sido permisiva. Y por eso ahora muchas veces ya no se distingue un cristiano de una persona de afuera. Ya se ven como iguales. Señor, que seamos diferentes. Que nuestro testimonio sirva para impactar a otras personas. Fortalece nuestro testimonio, guarda nuestro testimonio, perdónanos si hemos actuado en contra de ese testimonio y hemos sido piedra de tropiezo para otros, cuando otros supieron que éramos cristianos y vieron que hacíamos cosas que tal vez no era conveniente hacer. Padre Santo, Señor, te damos gracias, te pedimos, Señor, tu compañía, te pedimos, Señor, tu sabiduría. Te pedimos por esta iglesia, Señor, La Puerta Estrecha. Te pedimos por los proyectos que vienen adelante.
Te pedimos, Señor, por las iglesias que están en comunión con nosotros, el Anahue, bendícelas, Señor. Padre Santo, todo te lo pedimos y lo ponemos delante de ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.